En 1980 concluía la dictadura militar más larga del siglo XX en el Perú. El país retornaba a la democracia con la inauguración del segundo mandato de Fernando Belaúnde Terry. Asimismo, el país ingresaba, sin saberlo, a una de las décadas más difíciles de su historia contemporánea. Ingresaba a la década perdida. Esto, debido a la débil capacidad del Estado, durante los gobiernos de Belaúnde y Alan García, hacer frente al proceso de descomposición política, social y económica, que experimentó el país debido a la profunda crisis económica y al accionar de las bandas terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. Desde 1982, el Perú estuvo marcado por la crisis económica generada a partir de la crisis de la deuda en México, y que tuvo un efecto profundo en las economías de toda Latinoamérica, y los países decidieron replantear sus políticas económicas. En 1983, ocurrió un fenómeno del Niño que golpeó fuertemente al Perú, ocasionando sequías e inundaciones, lo que afectó la agricultura y el mercado de alimentos. A partir de ese mismo año, la caída de los precios de los metales inició una preocupante crisis económica, reflejada en las dificultades para el pago de la deuda externa y un fuerte aumento de la inflación y la devaluación del sol. En 1985 entra por primera vez en el poder, el partido aprista, representado por Alan García. Los primeros años de su gobierno se caracterizan por un populismo de Estado centrada en arriesgadas medidas económicas que trajeron una situación de aparente bonanza. Ese mismo año, el sol es reemplazado por el INTI con un valor de 1000 soles, aunque la transición monetaria solamente concluyó en enero de 1986. 1986 fue uno de los más violentos de su presidencia. El ejército sofoca una rebelión en un penal de Lima, en la que perdieron la vida cerca de 300 amotinados. En 1987, el presidente García anuncia la estatización de la banca, causando pánico en el sector financiero. La medida fue tomada a causa de las desigualdades sociales y económicas que padecía el Perú, lo cual prometía ampliar el acceso al crédito al pequeño empresariado. El movimiento Libertad y Mario Vargas Llosa saltan a la palestra política, siendo los principales opositores a esta medida. Inmediatamente, el Perú entra en una grave crisis económica, que lleva a una hiperinflación histórica, y al empobrecimiento de amplios sectores de la población, así como el colapso de los servicios públicos. Hiperinflación. Déficit fiscal. Intervención directa del gobierno en casi todos los sectores económicos. Sobreprotección del mercado interno. Baja competitividad. En el último cuarto del siglo XX, el Perú era conocido como un ejemplo de mala gestión macroeconómica y de crisis económicas y sociales generalizadas. Todavía estábamos sufriendo el costo acumulado de el mal manejo económico que había tenido la economía peruana en los 70s y sobre todo que se agudizó en la segunda mitad de los 80. Había además una inflación brutal. La inflación de 2 años de ahora era la inflación de una semana de entonces. El dato de informalidad de referencia de antes del desastre, digamos, es 25% de la economía. Ahora es 60% de la economía más o menos, ¿no? Y el dato de pobreza vigente es 20, pero vinimos de 55. En el Perú nunca había habido ese tipo de pobreza. Nunca había habido ese tipo de informalidad. El primer número de gestión sale el 25 de septiembre de 1990, después de que el ministro de Economía de entonces, Juan Carlos Hurtado Miller, anunciara un drástico plan de estabilización conocido como el Fujishock. La lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. La gestión aparece que casi al mes del Fujishock, ¿no? Entonces todavía la economía peruana estaba, no diría que era un enfermo terminal, pero estaba en unidad de cuidados intensivos. Saber qué iba a pasar con el tipo de cambio, con el precio de los productos esenciales, con las finanzas públicas y todo era esencial para poder
manejarte en un contexto muy complicado. Muy poca gente o nadie sabía a ciencia cierta si eso iba a detener el proceso inflacionario alto y sostenido que enfrentaba la economía peruana en aquel tiempo. Inclusive las propias frases del entonces ministro Hurtado Miller, cuando termina su mensaje al país, Que Dios nos ayude. generó mucha incertidumbre porque el día siguiente del paquetazo del Fujishock, la gente estaba desorientada en la calle porque no sabía realmente cuáles eran los precios de ciertos productos básicos.